En una fría madrugada del invierno de 1703, 47 hombres caminaron por las calles nevadas de Edo con la certeza de que esa noche cambiarían para siempre el concepto del honor. No eran soldados enviados por el shogun, no eran mercenarios en busca de oro. Eran samuráis sin señor, ronin deshonrados por la muerte de su maestro, y estaban a punto de cometer el acto de desobediencia más noble que jamás haya conocido la humanidad. Sus pasos resonaban como tambores de guerra sobre la nieve, pero en sus corazones latía algo mucho más poderoso que la sed de batalla. Latía la venganza más pura que el mundo había presenciado jamás. Esta es la historia real de los 47 Ronin, un relato que desafió las leyes del shogunato Tokugawa y que todavía hoy, más de 300 años después, hace temblar el alma de quienes la escuchan. Una historia donde el honor se alzó por encima de la obediencia, donde la lealtad triunfó sobre la ley, y donde 47 hombres eligieron morir con dignidad antes que vivir en la deshonra. Todo comenzó en el año 1701, en los pasillos dorados del castillo de Edo, donde el protocolo era tan rígido como las katanas de los samuráis que custodiaban al shogun. Asano Naganori, señor del feudo de Ak, había sido convocado para participar en una ceremonia crucial, la recepción de los enviados imperiales del emperador. Era un honor reservado solo para los daime más distinguidos, y Asano había aceptado con el orgullo de quien sirve fielmente a su señor supremo. Pero el destino tenía preparada una trampa cruel. Kira Yoshinaka, maestro de ceremonias del shogun y experto en el intrincado protocolo de la corte, fue designado para instruir a Asano en los rituales que debía seguir. Kira era un hombre de apariencia refinada, con décadas de experiencia en los laberintos del poder, pero su corazón albergaba una codicia tan profunda como los pozos más oscuros de Edo. Desde el primer encuentro, Kira despreciaba abiertamente a Asano. Veía en él no al noble señor feudal que era, sino a un provincial sin refinamiento, alguien indigno de participar en ceremonias tan sagradas. Pero lo que realmente encendía la avaricia de Kira era la ausencia de sobornos. En los pasillos de poder, los regalos y tributos eran moneda corriente, una forma silenciosa de comprar favores y garantizar un trato cordial. Asano, sin embargo, era un hombre de principios inquebrantables. Jamás había manchado su honor con la corrupción, y no iba a comenzar ahora. La humillación comenzó de manera sutil, como el veneno que se filtra lentamente por las venas. Durante las lecciones de protocolo, Kira corregía a Asano con una crueldad deliberada, haciéndole repetir movimientos una y otra vez, señalando cada pequeño error con una sonrisa despectiva. Un daime verdadero sabría esto de memoria. Murmuraba con desdén, mientras otros cortesanos observaban en silencio, algunos con lástima, otros con la satisfacción morbosa de quien presencia la caída de un igual. Los días pasaban, y la humillación se intensificaba. Kira había comenzado a referirse a Asano como el señor del campo, una alusión despectiva a los orígenes rurales de su feudo. En una ocasión, llegó incluso a corregir la postura de Asano empujándolo ligeramente, un acto que, en el código del Bushido, equivalía a una declaración de guerra. Pero Asano se contenía, recordando las palabras de sus ancestros: la paciencia es la virtud más grande del samurái. Sin embargo, hay límites que ni el honor más férreo puede soportar. El día de la ceremonia, mientras los enviados imperiales se acercaban al castillo en una procesión dorada que brillaba bajo el sol matutino, Kira cometió su error fatal. Delante de otros cortesanos, se dirigió a Asano con palabras que ningún samurái podría tolerar. «Mira cómo tiemblas, señor del campo. ¿Acaso el miedo te paraliza ante la presencia de la verdadera nobleza?» El aire se espesó como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Asano sintió como la sangre de sus ancestros hervía en sus venas, como el espíritu de 1000 generaciones de guerreros clamaba por justicia. Sus dedos se cerraron instintivamente sobre la empuñadura de su wakizashi, la espada corta que todo samurái llevaba consigo. El acero cantó suavemente al abandonar la vaina, un susurro de muerte que heló la sangre de todos los presentes. «Te enseñaré lo que significa el honor, perro sin dignidad», gritó Asano, lanzándose sobre Kira con la furia de 1000 tormentas. La hoja de su wakizashi trazó un arco perfecto en el aire, buscando el cuello de su torturador. Pero Kira, sorprendido por la velocidad del ataque, retrocedió instintivamente, y la espada apenas logró rozar su frente,
dejando una herida superficial que sangraba como una marca de vergüenza. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el rugido de los dragones. En los terrenos sagrados del castillo del Shogun, donde la paz era inviolable, donde desenvainar una espada se castigaba con la muerte, Asano Naganori había cometido el pecado imperdonable. Los guardias se abalanzaron sobre él como lobos sobre su presa, inmovilizándolo mientras Kira se llevaba las manos a la frente ensangrentada, gritando como si hubiera recibido una herida mortal. Las noticias del incidente se extendieron por el castillo como un incendio voraz. El Shogun Tsunayoshi, conocido por su temperamento inflexible y su obsesión por mantener el orden absoluto, no tardó en dictar sentencia. Asano Naganori sería condenado al seppuku, el suicidio ritual que permitía a un samurái morir con honor. Pero la crueldad de la justicia no terminaba ahí. Todos sus bienes serían confiscados, su familia desheredada, y sus 300 samuráis convertidos en ronin, guerreros sin señor, hombres que habían perdido su razón de ser. La noticia llegó al feudo de Ak como una avalancha de nieve negra que lo cubría todo de luto. Issei Yoshio, el chambelán principal de Asano y su más fiel servidor, recibió la carta con manos que temblaban no de miedo, sino de una rabia contenida que ardía como los fuegos del inframundo. A sus 50 años, Issei había dedicado toda su vida al servicio de su señor. Había visto crecer a Asano desde niño, lo había aconsejado en momentos difíciles, había sido testigo de su nobleza y su rectitud. Y ahora, ese hombre honorable yacía muerto por defender su dignidad. El seppuku de Asano Naganori tuvo lugar en los jardines del castillo, en una ceremonia que mezcló la solemnidad con la tragedia más pura. Vestido con el kimono blanco de la muerte, Asano se arrodilló sobre la estera de tatami mientras el viento primaveral agitaba los pétalos de cerezo que caían como lágrimas del cielo. Sus últimas palabras resonaron con la firmeza de quien muere sin arrepentimientos. Muero con honor, pero mi espíritu clama venganza por la injusticia que he sufrido. El filo del tanto penetró en su vientre con la precisión de quien ha sido entrenado desde la infancia para ese momento. Sin un gemido, sin una queja, Asano cumplió con el ritual ancestral mientras Tsukai Sakunin, el segundo designado para decapitarlo y acabar con su sufrimiento, completaba el acto con un tajo limpio y misericordioso. La cabeza del señor de Ak rodó sobre la hierba como una flor marchita, y con ella se apagó la vida de uno de los hombres más nobles que había conocido el Japón. Mientras tanto, en el feudo de Ak, Issei reunía a los samuráis que habían servido a Asano. Eran hombres curtidos por años de lealtad, guerreros que habían jurado morir por su señor y que ahora se enfrentaban a la realidad más cruda. Eran ronin, samuráis sin propósito, condenados a vagar por el mundo como fantasmas del honor perdido. Pero en los ojos de Issei brillaba una luz que no se había apagado con la muerte de su maestro. Era la llama de la venganza, el fuego sagrado que exigía justicia. Hermanos míos, comenzó Issei con una voz que resonaba como el eco de los antiguos guerreros, nuestro señor ha muerto víctima de la injusticia más vil. Kira Yoshinaka, ese ser despreciable, provocó deliberadamente a nuestro maestro hasta llevarlo a la desesperación. Y mientras nuestro señor paga con la muerte su momento de justa cólera, Kira sigue vivo, disfrutando de las comodidades de su mansión, riéndose de nuestra desgracia. Los samuráis escuchaban en silencio, pero en sus rostros se dibujaba la misma determinación que ardía en el corazón de su líder. Eran hombres formados en el Bushido, el código del guerrero que establecía que la lealtad al señor era más importante que la propia vida. Y si su señor había muerto por defender su honor, ellos tenían el deber sagrado de vengar su muerte. El Shogun nos ha prohibido buscar venganza, continuó Issei. Pero hay leyes más altas que las de los hombres. Hay una justicia que trasciende los decretos terrenales. Propongo que juremos venganza contra Kira Yoshinaka, que dediquemos nuestras vidas a planificar su muerte, que demostremos al mundo que el honor de nuestro señor no morirá con él. Uno a uno, los samuráis fueron acercándose a Issei. Uno a uno, fueron colocando sus manos sobre la katana que el chambelán había depositado en el suelo, el acero sagrado que había pertenecido a Asano. Uno a uno, juraron venganza con palabras que resonaron como campanas de guerra. Juro por la memoria de nuestro señor, por el honor de mis ancestros, que no conoceré paz hasta que Kira Yoshinaka pague con su vida la injusticia cometida. Al final,
312 samuráis habían hecho el juramento. Pero Issei sabía que no todos tendrían la fortaleza necesaria para cumplirlo. La venganza que planeaba no sería cosa de días o semanas. Sería una empresa que podría durar años, que exigiría sacrificios inimaginables, que los convertiría en fugitivos y proscritos. No todos estarían dispuestos a pagar ese precio. Y así comenzó la prueba más cruel, la espera. Issei diseñó un plan tan complejo como la telaraña de una araña venenosa. Sabía que Kira estaría en guardia, esperando un ataque inmediato de los antiguos vasallos de Asano. Sabía que el Shogun habría apostado espías para vigilar cada movimiento de los Ronin. Por eso, la venganza tendría que ser paciente, silenciosa, calculada como el movimiento de las estaciones. Si esta historia de honor y venganza te fascina tanto como a nosotros, considera suscribirte al canal para seguir descubriendo los relatos más extraordinarios de las civilizaciones que forjaron el mundo que conocemos hoy. La primera fase del plan consistía en la dispersión. Los 312 Ronin se separaron, abandonando el feudo de Ak como hojas que se dispersan con el viento otoñal. Algunos se dirigieron a Edo, otros a Kioto, muchos más a ciudades perdidas en las montañas donde podrían pasar desapercibidos. La idea era crear la impresión de que habían aceptado su destino, que se habían resignado a vivir como Ronin sin propósito, buscando nuevos señores que los aceptaran en sus filas. Pero la realidad era muy diferente. Cada uno de esos hombres llevaba en su corazón la llama de la venganza, y en sus mentes, las instrucciones precisas que Issei había compartido con ellos en reuniones secretas. Debían parecer derrotados, desesperados, sin esperanza. Debían hacer creer a los espías del Shogun que el espíritu de resistencia había muerto con Asano. Issei, por su parte, se embarcó en la transformación más dolorosa de su vida. El hombre que había sido el epítome del honor y la disciplina comenzó a frecuentar las casas de té de Kioto, lugares donde la sake corría como ríos y donde las geisas entretenían a hombres ricos y ociosos. Noche tras noche, se le podía ver tambaleándose por las calles, cantando canciones vulgares, comportándose como el más bajo de los borrachos. Los espías de Kira, que lo vigilaban constantemente, informaban con satisfacción: Issei se ha convertido en un borracho sin remedio. Pasa los días durmiendo la resaca y las noches ahogando sus penas en alcohol. No representa ninguna amenaza. Incluso llegaron a ver cómo Issei era expulsado de una casa de té por causar disturbios, cómo era encontrado durmiendo en callejones, cubierto de vómito y suciedad. Pero lo que no sabían es que cada copa de sake que Issei bebía públicamente era una gota de amargura que alimentaba su sed de venganza. Cada noche de aparente degradación era una noche más de planificación meticulosa. En el silencio de su habitación, cuando el mundo creía que dormía la borrachera, Issei estudiaba los planos de la mansión de Kira, analizaba los horarios de los guardias, perfeccionaba cada detalle de la venganza que se avecinaba. Los meses pasaron como ríos lentos de sufrimiento. Muchos de los Ronin, incapaces de soportar la tensión de la espera y la humillación de vivir una mentira, comenzaron a abandonar el plan. Algunos encontraron nuevos señores, otros se convirtieron en mercaderes o artesanos, unos pocos eligieron el seppuku antes que continuar con una existencia que consideraban deshonrosa. Issei los veía partir sin rencor, entendiendo que no todos los hombres están hechos para empresas que trascienden la vida misma. Al final del primer año, solo 120 Ronin permanecían fieles al juramento. Al final del segundo año, eran menos de 80. La prueba del tiempo era implacable, separando a los verdaderos vengadores de aquellos que habían jurado movidos por el impulso del momento. Issei observaba esta selección natural con la paciencia del cazador que sabe que solo los más fuertes sobrevivirán para la batalla final. Durante este periodo, algo extraordinario comenzó a suceder. Las historias sobre la lealtad inquebrantable de los Ronin de Ak comenzaron a extenderse entre el pueblo. En las tabernas, los comerciantes hablaban en susurros sobre aquellos samuráis que habían perdido todo por la traición de un cortesano corrupto. En los templos, los monjes oraban por el descanso del alma de Asano y por la justicia que sus seguidores buscaban. Incluso entre los propios samuráis al servicio de otros señores, crecía una admiración silenciosa por aquellos hombres que preferían la venganza honrosa a una vida cómoda pero sin propósito. Mientras tanto,
Kira Yoshinaga vivía en una paranoia creciente. Había reforzado la seguridad de su mansión hasta convertirla en una fortaleza. 60 guardias armados vigilaban día y noche, preparados para repeler cualquier ataque. Las murallas habían sido elevadas, se habían instalado trampas en los jardines y se habían establecido rutas de escape secretas. Kira sabía que los Ronin de Asano no habían olvidado, y cada noche se acostaba preguntándose si sería la última. Pero la paranoia también tenía un precio. Kira había comenzado a envejecer prematuramente, su cabello se había vuelto completamente blanco, y profundas arrugas surcaban su rostro como cicatrices del miedo constante. Sus propios sirvientes lo veían con una mezcla de lástima y desprecio, entendiendo que un hombre que vive en el terror constante ya está medio muerto. El segundo invierno llegó con una ferocidad inusual. La nieve caía sobre Edo en copos tan grandes como pétalos de cerezo, cubriendo la ciudad con un manto blanco que ahogaba los sonidos y convertía las calles en senderos silenciosos como tumbas. Era el momento que Izzy había estado esperando. Con las condiciones climáticas adversas, los guardias de Kira estarían menos alerta, las rutas de escape se volverían más difíciles, y el frío actuaría como aliado de aquellos que habían aprendido a soportar cualquier adversidad. La señal llegó de manera aparentemente casual. Un mercader que visitaba regularmente la mansión de Kira informó que el señor había programado una gran celebración para el final del año. Sería una noche de sake, música y entretenimiento, una noche en la que incluso los guardias más disciplinados relajarían su vigilancia. Era la oportunidad que habían estado esperando durante 2 años interminables. Izzy envió mensajeros discretos a todos los Ronin que permanecían fieles al juramento. El mensaje era simple pero cargado de significado. Las flores de cerezo florecerán pronto. Era el código que habían establecido para indicar que había llegado el momento de la venganza. Uno a uno, los guerreros comenzaron a regresar a Edo, llegando por rutas diferentes, alojándose en posadas separadas, comportándose como viajeros ocasionales que no tenían relación alguna entre sí. Cuando finalmente se reunieron en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, Izzy contó 46 rostros familiares. 46 hombres que habían resistido 2 años de humillaciones, de pobreza, de incertidumbre, manteniendo viva la llama de la venganza. Junto con él mismo, serían 47 Ronin los que escribirían la página más gloriosa en la historia del Bushido. Hermanos míos, comenzó Izzy, y su voz ya no era la del borracho degradado que había interpretado durante 2 años, sino la del guerrero que siempre había sido. Esta noche cumpliremos el juramento que hicimos sobre la katana de nuestro Señor. Esta noche, Kira Yoshinaga pagará con su vida la injusticia que cometió contra Sano Naganori. Esta noche, demostraremos al mundo que el honor de un samurái trasciende la muerte misma. Los preparativos fueron meticulosos como la ceremonia del té. Cada Ronin revisó sus armas, afilando las katanas hasta que las hojas brillaron como espejos de la luna. Se pusieron las armaduras que habían guardado celosamente, piezas de cuero y metal que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. Algunos escribieron poemas de despedida, versos que serían encontrados sobre sus cuerpos si la empresa terminaba en fracaso. Otros simplemente meditaron en silencio, preparando sus almas para la batalla que los esperaba. Cuando el reloj marcó la medianoche del 14 de diciembre de 1702, 47 sombras comenzaron a moverse por las calles nevadas de Edo. Se desplazaban como lobos en la noche, silenciosos, letales, unidos por un propósito que era más fuerte que la vida misma. Las katanas permanecían envainadas, pero sus manos descansaban sobre las empuñaduras con la familiaridad de quien ha nacido para sostener acero. La mansión de Kira se alzaba ante ellos como una fortaleza de pesadilla, sus muros altos coronados por pinchos de bambú, sus torres de vigilancia ocupadas por guardias que escrutaban la noche con ojos entrenados para detectar el menor movimiento sospechoso. Pero Izzy había estudiado cada piedra de esa muralla durante 2 años. Conocía cada rutina de los guardias, cada punto débil en las defensas, cada segundo de distracción que podrían explotar. La historia de lo que sucedió durante los siguientes momentos se contará durante siglos, pero si quieres conocer más relatos extraordinarios sobre el honor, la lealtad y los códigos que regían las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte al canal donde exploramos los episodios más fascinantes de la humanidad.
El ataque comenzó simultáneamente desde 4 puntos diferentes. Un grupo liderado por Issy se acercó por la entrada principal, mientras otros 3 grupos se desplegaron alrededor del perímetro, cada uno con órdenes específicas y objetivos claramente definidos. El elemento sorpresa era crucial, pero más importante aún era la coordinación perfecta que habían practicado en sus mentes durante 2 largos años. Las primeras víctimas fueron los centinelas exteriores, hombres que fueron silenciados antes de que pudieran dar la alarma. Las katanas de los Ronin encontraron sus objetivos con precisión quirúrgica, cortando gargantas y corazones sin permitir ni un grito de advertencia. Los cuerpos cayeron sobre la nieve como muñecos rotos, manchando la blancura inmaculada con ríos de sangre que se extendían como flores rojas en un jardín de invierno. Pero no todos los guardias pudieron ser eliminados silenciosamente. Cuando el 5.º centinela logró hacer sonar su cuerno de alarma antes de morir, toda la mansión despertó como un avispero enfurecido. Guns comenzaron a repicar, voces gritaron órdenes contradictorias, y el sonido del acero desenvainándose resonó por toda la propiedad como una sinfonía de guerra. «A mí, guerreros de Ak», rugió Issy, alzando su katana hacia el cielo estrellado. «Esta noche morimos por nuestro Señor, o vivimos para honrar su memoria». Lo que siguió fue una batalla que habría hecho llorar a los dioses de la guerra. Los 47 Ronin lucharon como demonios salidos del inframundo, cada uno de ellos multiplicando su fuerza por la justicia de su causa. Sus katanas cantaban al cortar el aire, trazando arcos mortales que cegaban vidas como una guadaña ciega trigo. No luchaban por dinero, no luchaban por territorio, no luchaban por gloria personal. Luchaban por algo infinitamente más poderoso. Luchaban por el honor de un hombre bueno que había muerto víctima de la injusticia. Los guardias de Kira, por su parte, lucharon con la desesperación de quienes defienden no solo una fortaleza, sino su propia existencia. Eran guerreros experimentados, algunos de ellos veteranos de las guerras que habían sacudido el Japón durante décadas. Pero había una diferencia crucial entre ellos y los Ronin. Ellos luchaban por un salario, mientras que los Vengadores luchaban por un ideal que trascendía la muerte misma. La batalla se extendió por los jardines de la mansión como un incendio voraz. Los Ronin avanzaban inexorablemente, superando cada línea de defensa con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. Cuando Yoshida Chifaemon, uno de los guerreros más jóvenes del grupo, recibió una herida mortal en el pecho, continuó luchando hasta que sus fuerzas lo abandonaron completamente, cayendo sobre la nieve con una sonrisa en los labios y el nombre de su señor en sus últimas palabras. Issy dirigía el ataque con la precisión de un maestro de ajedrez, anticipando cada movimiento del enemigo, reorganizando a sus hombres cuando las circunstancias lo exigían, siempre avanzando hacia el objetivo principal, la habitación donde Kira Yoshinaga esperaba, probablemente temblando de terror, el momento de enfrentar la justicia que tanto había temido. Cuando finalmente los Ronin atravesaron las defensas exteriores y penetraron en los edificios principales de la mansión, encontraron un laberinto de habitaciones conectadas por pasillos estrechos donde cada esquina podría ocultar una emboscada mortal. Pero su conocimiento del terreno, adquirido a través de informantes cuidadosamente cultivados durante 2 años, les permitía moverse con una eficiencia que desconcertaba a los defensores. La búsqueda de Kira se convirtió en una cacería metodológica por toda la mansión. Los Ronin registraron habitación tras habitación, apartamento tras apartamento, sótano tras sótano, buscando al hombre que había desencadenado toda esta tragedia. Encontraron sirvientes temblando en armarios, encontraron guardias heridos escondidos bajo camas, encontraron tesoros acumulados durante décadas de corrupción, pero no encontraron a Kira. Fue Azama Hir, uno de los Ronin más jóvenes pero también uno de los más astutos, quien finalmente descubrió el escondite. Mientras revisaba un almacén aparentemente vacío, notó que las cenizas de un brasero estaban todavía calientes, y que había huellas húmedas en el suelo que no correspondían a ninguno de los guerreros que habían pasado por allí. Siguiendo las huellas, llegó hasta un armario que parecía demasiado profundo para ser normal. «Aquí está la rata», gritó Azama, arrancando las puertas del armario con violencia suficiente para astillar la madera. Y allí, acurrucado en el fondo como un niño aterrorizado, estaba Kira Yoshinaga, el maestro de ceremonias que había humillado a Asano hasta llevarlo a la muerte.
El hombre que había sido la imagen misma de la arrogancia cortesana, ahora temblaba como una hoja en tormenta. Su elegante kimono estaba manchado de sudor y lágrimas. Su cabello perfectamente peinado se había convertido en una maraña grasosa. Y sus ojos, que una vez habían brillado con la crueldad del poder, ahora reflejaban solo el terror más absoluto. «Por favor», suplicó con una voz quebrada que apenas se reconocía como humana. «Perdonadme. Os daré todo mi oro, todas mis tierras. Haré que el Shogun os perdone. Solo dejadme vivir, os lo ruego». Pero Issei lo miraba con una frialdad que helaba la sangre. No había odio en sus ojos, no había crueldad, no había sed de venganza personal. Había algo infinitamente más terrible. Había justicia pura, inexorable, que había llegado finalmente a reclamar lo que le correspondía. «Kira Yoshinaga», dijo Issei con una voz que resonó como el juicio final, «hace 2 años destruiste la vida del hombre más honorable que conoció este mundo. Humillaste a Asano Naganori hasta llevarlo a la desesperación, y cuando él defendió su dignidad como debía hacerlo cualquier samurái, tú te escondiste detrás de las leyes del Shogun para verlo morir mientras tú seguías viviendo sin castigo». Kira intentó arrastrarse hacia atrás, pero las paredes del armario no le ofrecían escape. Sus súplicas se convirtieron en sollozos incoherentes, en promesas desesperadas, en ofertas cada vez más absurdas conforme comprendía que no había nada en este mundo que pudiera salvarle la vida. «Te ofrecemos la oportunidad de morir con honor», continuó Issei, extendiendo hacia Kira el tanto que había pertenecido a Asano, la misma hoja que su señor había usado para quitarse la vida. «Comete seppuku como debe hacer un samurái, y tu muerte será limpia y digna». Pero Kira no era un samurái en el alma, solo en el título. Sus manos temblaron tanto al intentar tomar el tanto que la hoja cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó como una campana fúnebre. No tenía el valor necesario para enfrentar la muerte con dignidad. No poseía ni una fracción del honor que había tratado de destruir en Asano. «Si no puedes morir como un samurái», dijo Issei con una tristeza infinita, «entonces morirás como lo que realmente eres, un cobarde que destruye a hombres mejores que él». La katana de Issei se alzó una única vez, trazando un arco perfecto que reflejó la luz de las antorchas como una estrella fugaz. Cuando descendió, lo hizo con la precisión de quien había perfeccionado ese movimiento durante toda una vida de entrenamiento. La cabeza de Kira se separó de su cuerpo con un corte tan limpio que parecía haber sido realizado por los dioses mismos. El silencio que siguió fue más profundo que la muerte. Los 47 Ronin se arrodillaron alrededor del cuerpo de su enemigo, no en celebración, sino en solemne reconocimiento de que la justicia había sido servida. Habían cumplido su juramento, habían vengado a su señor, habían demostrado que el honor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Pero su trabajo aún no había terminado. Siguiendo el plan que habían trazado años atrás, colocaron la cabeza de Kira en una caja de madera lacada y abandonaron la mansión, que ahora era más una tumba que una residencia. Caminaron por las calles nevadas de Edo en procesión silenciosa, dirigiéndose hacia el templo de Sengaku-ji, donde estaba enterrado Asano Naganori. La noticia de la venganza se extendió por la ciudad más rápido que un incendio. Cuando los 47 Ronin llegaron al templo, encontraron multitudes de personas que se habían reunido para presenciar el final de la historia más extraordinaria que había conocido el Japón en décadas. Comerciantes, artesanos, samuráis, monjes, mujeres, niños, ancianos, todos querían ser testigos del momento en que la lealtad más perfecta encontraría su culminación más sagrada. En el templo de Sengaku-ji, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba entre las nubes de nieve, los 47 Ronin se arrodillaron ante la tumba de su señor. La lápida de piedra gris se alzaba como un centinela silencioso, custodiando los restos del hombre por quien habían sacrificado todo. Issei, con manos que ya no temblaban por la emoción contenida, depositó la cabeza de Kira sobre la tumba como la ofrenda más preciosa que pudiera presentarse a los muertos. «Señor mío», murmuró con una voz quebrada por la emoción, «hemos cumplido nuestro juramento. Vuestra muerte ha sido vengada, vuestro honor ha sido restaurado. Ahora podéis descansar en paz, sabiendo que vuestros leales servidores no os fallaron ni en la vida ni después de la muerte». Los otros Ronin se unieron a la oración,
sus voces combinándose en una letanía que resonaba como un canto fúnebre compuesto por los mismos kami que protegen a los guerreros justos. Encendieron incienso que perfumó el aire nocturno con aromas de sándalo y mirra, aromas que elevaron sus plegarias hacia los cielos donde el espíritu de Asano finalmente podía encontrar paz. Pero los 47 sabían que su historia estaba lejos de haber terminado. Habían cometido un acto de desobediencia contra las leyes del Shogun, habían derramado sangre en territorio prohibido, habían desafiado la autoridad suprema del Estado. La venganza había sido consumada, pero el precio aún estaba por pagarse. Cuando el sol comenzó a alzarse sobre Edo, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que contrastaban con la blancura de la nieve, los Ronin abandonaron el templo, se dirigieron hacia el castillo del Shogun. No iban como fugitivos que buscan esconderse, sino como samuráis honorables que estaban preparados para asumir las consecuencias de sus actos. Caminaban con la cabeza alta, con la dignidad de quienes han cumplido un deber sagrado. La noticia de la venganza había llegado al Shogun Tsunayoshi mucho antes de que los Ronin se presentaran en su castillo. Los consejeros se habían reunido en sesión de emergencia, debatiendo febrilmente qué hacer con aquellos hombres que habían cometido el crimen más noble en la historia del Bushido. Las leyes eran claras, la venganza privada estaba prohibida, y la pena por desobedecerlas era la muerte. Pero las circunstancias de este caso eran extraordinarias, e incluso el corazón más duro no podía dejar de sentir admiración por la lealtad inquebrantable de los 47. El dilema que enfrentaba el Shogun era más complejo que cualquier problema político que hubiera tenido que resolver. Si ejecutaba a los Ronin, estaría castigando la expresión más pura del Bushido, los valores sobre los que se sustentaba toda la sociedad samurái. Pero si los perdonaba, estaría admitiendo que había ocasiones en que la desobediencia estaba justificada, lo que podría abrir la puerta a futuras rebeliones contra su autoridad. Durante días, el debate se extendió por todos los rincones del poder. Los confucianos argumentaban que la lealtad hacia el Señor era el valor supremo, y que los Ronin habían actuado de acuerdo con los principios más sagrados de la moral. Los legalistas, por su parte, insistían en que ninguna causa, por noble que fuera, podía justificar la desobediencia a las leyes del Estado. Los budistas hablaban del karma y de cómo las acciones de Kira habían generado inevitablemente su propia destrucción. Mientras tanto, en las calles de Edo y en todos los rincones del Japón, el pueblo había convertido a los 47 Ronin en héroes populares. Sus nombres se cantaban en baladas que se extendían de pueblo en pueblo. Sus hazañas se representaban en obras de teatro que llenaban los teatros. Sus historias se contaban en las casas de té donde los comerciantes se reunían después del trabajo. Nunca antes un grupo de hombres había capturado tanto la imaginación popular. Nunca antes una causa había unido tanto los corazones de nobles y plebeyos. Los poetas componían versos sobre la nieve manchada de sangre en la mansión de Kira. Los artistas pintaban escenas de la batalla nocturna con colores que parecían brillar con luz propia. Los músicos creaban melodías que expresaban tanto la tristeza de la pérdida como la gloria del honor cumplido. Los 47 se habían convertido en algo más que hombres. Se habían convertido en símbolos vivientes de todo lo que era noble y puro en el alma japonesa. En este contexto de fervor popular, si esta extraordinaria historia te emociona tanto como conmueve a quienes la escuchan por primera vez, no olvides suscribirte al canal para descubrir más relatos que han marcado para siempre el curso de la humanidad. El juicio de los 47 Ronin se convirtió en el evento más seguido de la era Tokugawa. Cuando finalmente comparecieron ante el tribunal del Shogun, lo hicieron vestidos con sus mejores kimonos, con las katanas que habían llevado durante la venganza, con la dignidad de quienes han vivido y actuado de acuerdo con sus principios más profundos. Y sí, como líder del grupo, fue el primero en hablar. Su defensa no fue una súplica por clemencia, sino una explicación serena y apasionada de por qué habían actuado como lo hicieron. Excelencia, comenzó con una reverencia perfecta. No venimos ante vos como criminales que buscan perdón, sino como samuráis que han cumplido con el deber más sagrado que puede tener un guerrero. Nuestro señor, Asano Naganori, era un hombre de honor intachable que fue provocado deliberadamente por Kira Yoshinaka hasta llevarlo a la desesperación. Cuando nuestro señor defendió su dignidad como debía hacerlo cualquier samurái, fue condenado a muerte mientras su torturador quedaba impune. El tribunal escuchaba en silencio,
pero en los rostros de los jueces se podía percibir la lucha interna entre el deber legal y la admiración humana. Incluso el propio Shogun, conocido por su inflexibilidad, parecía conmovido por la dignidad con que los acusados enfrentaban su destino. Sabíamos que vengando a nuestro señor violaríamos vuestras leyes, continuó Issei. Pero hay leyes más altas que las de los hombres. Hay un código que nos fue transmitido por nuestros ancestros, un código que establece que la lealtad hacia el Señor es más importante que la vida misma. Si hubiéramos permanecido pasivos ante la injusticia cometida contra nuestro maestro, habríamos traicionado todo aquello en lo que creemos, habríamos deshonrado la memoria de 1000 generaciones de guerreros que nos precedieron. Las palabras de Issei resonaron en la sala del tribunal como campanas de bronce que anuncian verdades eternas. Cada frase estaba cargada de una convicción tan profunda que incluso aquellos que habían venido dispuestos a condenar a los Ronin comenzaron a cuestionar sus propias certezas. Los otros 46 Ronin hablaron uno por uno, cada uno explicando sus motivaciones personales, cada uno ratificando su compromiso con la decisión que habían tomado. No hubo súplicas, no hubo intentos de evadir la responsabilidad, no hubo arrepentimientos. Todos y cada uno de ellos estaban preparados para morir por sus convicciones, de la misma manera en que habían estado preparados para matar por ellas. El debate en el tribunal se extendió durante semanas, pero finalmente, la decisión fue inevitable. Las leyes del shogunato eran claras, y ninguna circunstancia, por extraordinaria que fuera, podía justificar su violación completa. Los 47 Ronin fueron condenados al seppuku, pero con una diferencia crucial. Se les concedería el honor de morir como samuráis, no como criminales comunes. La noticia de la sentencia fue recibida con una mezcla de tristeza y orgullo por el pueblo japonés. Tristeza porque aquellos hombres extraordinarios tendrían que morir, orgullo porque morirían con el honor intacto, demostrando hasta el final que hay valores que trascienden incluso la preservación de la vida. Los preparativos para el seppuku colectivo se llevaron a cabo con una solemnidad que no tenía precedentes en la historia del Japón. Se construyó un pabellón especial en los terrenos del templo de Sengaku-ji, junto a la tumba de Asano Naganori, para que los leales servidores pudieran reunirse con su señor en la muerte como se habían reunido con él en la vida. El 4 de febrero de 1703, 50 días después de la venganza, los 47 Ronin se prepararon para su última ceremonia. Se bañaron en aguas purificadas con pétalos de sakura, se vistieron con kimonos blancos bordados con los mon de sus familias, escribieron sus poemas de despedida con una caligrafía que transformaba cada carácter en una obra de arte. Los poemas que escribieron esa noche se convertirían en joyas de la literatura japonesa, versos que capturaban la esencia misma del bushido. Como la nieve que cae sobre el cerezo. Nuestra vida se desvanece en belleza, pero el honor permanece eterno, más allá de las estaciones del tiempo. Hemos vivido como samuráis, hemos muerto como samuráis. Que nuestros nombres sean recordados, no por la venganza, sino por la lealtad. En la primavera de la muerte, florecen las más hermosas virtudes. Nuestro Señor nos espera, en los jardines del honor eterno. Cuando llegó el momento de la ceremonia, miles de personas se habían congregado en los alrededores del templo. Nobles y plebeyos, guerreros y mercaderes, monjes y artistas, todos habían venido a presenciar la muerte de los hombres que habían encarnado los ideales más puros de su civilización. Issei fue el primero en realizar el seppuku, arrodillándose sobre la estera blanca con una serenidad que parecía irradiar paz hacia todos los presentes. Sus últimas palabras fueron un susurro dirigido hacia la tumba de su señor. Vengo a serviros una vez más, mi maestro. El tanto penetró en su vientre con la misma precisión con que había dirigido la venganza, y Sukai Sakunin completó el ritual con un corte tan limpio que la cabeza del leal chambelán rodó suavemente hasta detenerse mirando hacia la lápida de Asano. Uno por uno, los otros 46 siguieron a su líder en la muerte. Cada seppuku fue una lección de dignidad. Cada muerte fue un testimonio de que hay valores que valen más que la vida misma. Los espectadores lloraban abiertamente, no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no podía expresarse con palabras. Cuando el último Ronin exhaló su último aliento, cuando la última gota de sangre honrosa manchó las esteras blancas, un silencio absoluto se apoderó del lugar. No era el silencio de la muerte,
sino el silencio del reconocimiento, el silencio de quienes han presenciado algo que trasciende lo humano y se eleva hacia lo divino. El Shogun, conmovido por la dignidad con que los Ronin habían enfrentado su destino, ordenó que fueran enterrados junto a su señor en el templo de Sengaku-ji. Sus tumbas se convertirían en lugar de peregrinación para generaciones de japoneses que vendrían a rendir homenaje a los hombres que habían demostrado que el honor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Pero la historia de los 47 Ronin no terminó con sus muertes. En realidad, su muerte fue solo el comienzo de su verdadera inmortalidad. Sus nombres se grabaron no solo en piedra, sino en el corazón mismo de la cultura japonesa. Se convirtieron en el ejemplo supremo de lo que significa ser leal, de lo que significa ser honorable, de lo que significa estar dispuesto a sacrificarlo todo por un ideal. A lo largo de los siglos, su historia ha sido contada y recontada en infinitas formas. En el teatro kabuki, donde actores vestidos con armaduras magníficas recrean la batalla nocturna con una intensidad que hace temblar a los espectadores. En el teatro N, donde la tragedia se eleva hasta convertirse en una meditación sobre la naturaleza del honor y el destino. En novelas que exploran cada matiz psicológico de la venganza, cada momento de duda y determinación que vivieron los protagonistas. Los artistas de todas las épocas han encontrado en los 47 Ronin una fuente inagotable de inspiración. Hokusai los pintó en grabados que capturan la ferocidad de la batalla nocturna con trazos que parecen danzar sobre el papel. Hiroshige los inmortalizó en escenas nevadas, donde cada copo de nieve parece una lágrima del cielo por la nobleza perdida. Escritores modernos han reinterpretado su historia para cada nueva generación, encontrando en ella reflexiones sobre el conflicto entre el deber individual y la obediencia al Estado. La tumba de los 47 Ronin en el templo de Sengaku-ji se convirtió en uno de los santuarios más visitados de Japón. Incluso hoy, más de 300 años después de su muerte, miles de personas acuden cada año a rendir homenaje a aquellos hombres que prefirieron morir con honor antes que vivir en la deshonra. Depositan flores sobre las lápidas, encienden incienso que perfuma el aire con aromas sagrados, y susurran oraciones pidiendo que una fracción del valor de los Ronin los acompañe en sus propias luchas diarias. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Japón enfrentaba su hora más oscura, la historia de los 47 Ronin se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. Los soldados japoneses llevaban consigo copias de los poemas de despedida escritos por los Ronin, y muchos enfrentaron la muerte gritando los nombres de Ishii y sus compañeros. Aunque las circunstancias eran muy diferentes, el espíritu de sacrificio por un ideal superior resonaba a través de los siglos. Incluso en el Japón moderno, industrializado y globalizado, la historia de los 47 Ronin mantiene su poder de conmoción. En las escuelas, los niños aprenden sobre ellos como ejemplos de lealtad y determinación. En las empresas, los ejecutivos invocan su ejemplo cuando hablan de dedicación al trabajo y compromiso con los objetivos del grupo. En los momentos de crisis nacional, los líderes políticos recurren a su memoria para inspirar al pueblo a superar las adversidades. Pero quizás el legado más profundo de los 47 Ronin no esté en las lecciones morales que su historia enseña, sino en la demostración de que los individuos ordinarios pueden realizar actos extraordinarios cuando están guiados por principios inquebrantables. Ishii no era un príncipe ni un héroe mítico. Era un funcionario de mediana edad que servía a un señor feudal de importancia relativamente menor. Sus compañeros no eran guerreros legendarios. Eran samuráis corrientes que vivían vidas corrientes hasta que las circunstancias los llamaron a algo más grande que ellos mismos. Lo que los convirtió en inmortales no fueron poderes sobrenaturales ni destinos predeterminados, sino su decisión consciente de anteponer el honor a la conveniencia, la lealtad a la seguridad, el ideal a la realidad. En un mundo donde la corrupción parecía triunfar, donde la injusticia quedaba impune, donde los poderosos podían humillar a los débiles sin consecuencias, 47 hombres decidieron que había límites que no podían ser cruzados sin respuesta. Su venganza no fue un acto de odio, sino de amor. Amor por su señor fallecido, amor por los valores que habían heredado de sus ancestros, amor por un ideal de justicia que trasciende las leyes humanas. Por eso su historia continúa resonando a través de los siglos. Por eso cada nueva generación encuentra en ella algo que habla directamente a su corazón.
La paradoja de los 47 Ronin es que lograron su verdadera victoria precisamente en el momento de su aparente derrota. Cuando se arrodillaron para el seppuku, cuando el acero penetró en sus vientres, cuando sus cabezas rodaron sobre las esteras blancas, no estaban muriendo, estaban naciendo a la inmortalidad. Su muerte física los liberó de las limitaciones de la carne y les permitió convertirse en símbolos eternos de todo lo que es noble en el espíritu humano. Hoy, cuando visitamos sus tumbas en el templo de Sengaku-ji, cuando leemos sus poemas de despedida, cuando contemplamos las representaciones artísticas de su venganza, no estamos recordando a hombres muertos hace siglos. Estamos encontrándonos con aspectos eternos de nosotros mismos, con esa parte de nuestra alma que ansía algo más elevado que la mera supervivencia, que busca un propósito que trascienda la brevedad de la existencia individual. La historia de los 47 Ronin nos enseña que el honor no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que puede manifestarse en cualquier época, en cualquier circunstancia, en cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio que exige. Nos recuerda que la lealtad verdadera no se mide por la obediencia ciega, sino por la disposición a hacer sacrificios por aquello en lo que creemos profundamente. En un mundo contemporáneo donde a menudo parece que los valores se han relativizado, donde la conveniencia frecuentemente triunfa sobre la convicción, donde la adhesión a principios puede parecer ingenua o anticuada, la historia de los 47 Ronin brilla como una estrella polar que nos orienta hacia lo que realmente importa. No nos dice que debamos buscar venganzas sangrientas ni que debamos resolver nuestros conflictos con violencia, pero sí nos recuerda que hay momentos en la vida en que debemos tomar posición, en que debemos decidir si nuestros principios son verdaderamente importantes o son solo palabras bonitas que abandonamos cuando la situación se vuelve difícil. La nieve que cayó sobre Edo aquella noche del 14 de diciembre de 1702 se derritió hace siglos, pero la pureza de propósito que guió a 47 hombres a través de las calles heladas permanece inmaculada. Sus katanas se oxidaron y sus cuerpos se convirtieron en polvo, pero el ideal por el que lucharon continúa brillando con una luz que ninguna oscuridad puede extinguir. En el final de esta historia extraordinaria, no hay victoriosos ni vencidos en el sentido convencional. Hay algo infinitamente más valioso. Hay la demostración de que la condición humana puede elevarse por encima de sus limitaciones cuando está guiada por un amor que es más fuerte que la muerte. Los 47 Ronin murieron como hombres, pero renacieron como símbolos eternos de todo lo que es noble, puro y digno en el alma humana. Su historia continúa inspirando no solo a los japoneses, sino a personas de todas las culturas que reconocen en ella una verdad universal, que hay valores que merecen cualquier sacrificio, que hay lealtades que trascienden la muerte, que hay momentos en la vida en que debemos elegir entre la seguridad y el honor, y que aquellos que eligen el honor, aunque mueran en el proceso, logran una victoria que ninguna derrota puede arrebatarles. Así termina la historia de los 47 Ronin, la venganza más honrada que ha conocido la humanidad, el testimonio eterno de que el amor y la lealtad pueden triunfar sobre cualquier adversidad. Sus nombres resonarán mientras existan corazones capaces de emocionarse ante la nobleza, mientras haya almas que aspiren a algo más elevado que la mera supervivencia, mientras la humanidad conserve la capacidad de reconocer y venerar aquello que la eleva por encima de lo mundano y la acerca a lo divino. En el silencio del templo de Sengaku-ji, donde descansan los restos de estos hombres extraordinarios, el viento susurra todavía sus nombres, y las flores que los visitantes depositan sobre sus tumbas son testimonios mudos pero elocuentes de que su sacrificio no fue en vano, de que su ejemplo continúa iluminando el camino de quienes buscan vivir con honor en un mundo que no siempre lo recompensa. Esta es su historia, y ahora es también la nuestra, porque al conocerla nos convertimos en custodios de su memoria, en portadores de su legado, en herederos de la llama eterna que encendieron con su sacrificio y que ninguna tormenta de los siglos podrá jamás extinguir.